Bien, continuamos entonces con la práctica del capítulo 11. La primera consigna es en una recolección superficial sistemática en el sitio de Mugombasi, usted ha recuperado 342 artefactos de piedra tallada. Después de una cuidadosa consideración de las posibles fuentes de sesgos del muestreo, usted decide tratar estos 342 artefactos como una muestra aleatoria de la piedra tallada en el sitio. De los 342 artefactos de piedra tallada en la muestra, 55 fueron identificados como buriles. Estime la proporción de buriles en el conjunto de piedra tallada en el sitio. Suministre un rango de error para el estimativo al nivel del 99% de confianza. Vaya, vaya, qué intensos nos hemos puesto. En una frase claramente construida, exprese este estimativo proporcionando al lector toda la información que pueda. Me da risa porque siento que estoy leyendo realmente muy mal y extraño a la compañera que leía las consignas, nuestra vocera de todo el grupo el año pasado. Bueno, la última oración. Es la segunda vez que tercera vez que tengo que grabar esto. Hay una que ya se editó. Bueno, en una frase claramente construida, exprese este estimativo, proporcionando al lector toda la información que pueda necesitar para utilizarlo adecuadamente. Bien, acá entonces ya van a tener preparada también la práctica del capítulo 11. Van a tener también la consigna escrita. Tienen acá para ir ordenando los datos, el tamaño total de los artefactos líticos, la cantidad de buriles. Van a tener que calcular la proporción de buriles en la muestra, haciendo una regla de 3 simple y asignando por lo tanto un porcentaje. Luego van a hacer la estimación del rango de error con un nivel de confianza del 99%. Para eso acá tenemos la fórmula del rango de error. Primero van a tener que encontrar el error estándar. Para eso tienen la fórmula de siempre, pero recuerden que para el caso de proporciones van a tener que calcular a la desviación estándar con esta fórmula, que es la raíz cuadrada de P por Q, siendo Q P menos 1. Por lo tanto, reemplazan esto en esta sección. Luego resuelven lo que está en el paréntesis, generan el resultado en raíz cuadrada y eso les va a dar la desviación estándar que van a reemplazar en la fórmula, en este sector. Y acá van a poner el tamaño de la muestra, raíz cuadrada. Y así van a tener al error estándar. Luego van a tener que identificar el valor de t para un n-1 grados de libertad a un nivel de confianza del 99%. Y que ahí ya se los puse, les ayudé un poquito más todavía. Y bueno, y a partir de ahí van a calcular el rango de error, que como dice la fórmula acá, va a ser el valor de el error estándar por t. Una vez que obtienen ese resultado, se multiplica por 100 y así se puede expresar como una proporción. Y esto es muy importante, como lo vimos en la clase anterior y lo vamos a seguir reforzando en las siguientes. Este tipo de datos hay que reportarla en forma muy precisa. Hay que ser explícito en el estimativo que se está usando, la proporción, de qué se trata esa proporción. Y también hay que poner los niveles de confianza y el rango de error asociado a esa proporción que estamos reportando. Bueno, y acá pasamos a la práctica 2. No muy lejos al sur de Mugombasi se encuentra en bueno, esto es impronunciable, este lugar de África seguramente. Entonces, en este lugar hay otra dispersión extremadamente grande de líticos. Usted planea hacer una recolección superficial de tal forma que se obtenga una muestra aleatoria de la piedra tallada en el sitio.
Su objetivo es calcular las proporciones de las diferentes categorías de artefactos de piedra tallada para el conjunto en su totalidad y busca que el rango de error de los estimativos al nivel del 90% de confianza nunca sea de más menos 5%. ¿Qué tan grande deberá ser la muestra de artefactos? Y acá, por eso he puesto estos memes, reafirmo esta cuestión que hablaban los teóricos de cómo cuando trabajamos con proporciones y asumimos un lote lo más heterogéneo posible, que quiere decir con un 50% de desviación estándar, si se quiere, un 50% de proporciones de una clase y de otra, y estimamos para eso un rango de error de más o menos el 5%, es que tenemos ya de máxima una expectativa para la muestra más heterogénea posible. Eso va a implicar que si nosotros llegamos a encontrar proporciones menores, nuestro rango de error, gracias a este tipo de inferencia, va a ser menor también. La variante de este ejercicio con lo que vimos en el teórico es que cambia el nivel de confianza que estamos involucrando. Y esto es algo que yo usé mucho, y bueno, que por eso es que muchas veces uno hasta vuelve a aprender con ustedes, y por eso es que tomo mi propio consejo, o el propio consejo en realidad que da Drenan sobre este tema, y nada, bueno, esto es como reírse un poquito de uno mismo y no tomarse tan en serio. Pobre la gente que se toma muy en serio. Entonces, para la práctica, para tener una vez más la consigna escrita, el objetivo es entonces recolectar proporciones de artefactos con un rango de error de más o menos el 5% o menos, con un nivel de confianza del 90%. Entonces, parte de lo que van a tener que determinar para la fórmula del tamaño de muestra es el valor de t tendiente a infinito, porque no vamos a saber cuál es el tamaño de la población. Con un nivel de confianza del 90%, ese valor de t lo van a reemplazar en la fórmula. Para el rango de error, fíjense que ya tenemos que la expectativa de que sea un 5%. Y para la desviación estándar, van a tener que trabajarlo como si fuera, como se hizo en el teórico, y como si asumiéramos que el 50% de la muestra tiene un porcentaje determinado. Esto, si aún teniendo la fórmula y con esto que les estoy diciendo quedan dudas, vuelvan al teórico, la lógica en el reemplazo de números es la misma. Entonces, fíjense también cómo están puestos los paréntesis. Primero van a resolver esta parte en esta sección. Luego van a resolver ese resultado dentro de todo el paréntesis y luego lo van a elevar al cuadrado y les va a dar el tamaño de la muestra. Y van a elaborar una oración con la respuesta, dando toda la información necesaria solicitada en la consigna, ni más ni menos, donde van a tener que poner en esa oración cuál es el tamaño de muestra esperado, para qué nivel de confianza y con qué rango de error esperado. Todo esto es para que tengan ustedes un control del argumento que están haciendo, que tengan en cuenta cuál es la pregunta que están tratando de responder, cuál es el tipo de dato que quieren recolectar para responder esa pregunta. Y a la vez siendo concretos y concretas. Bien, continuamos. Usted va a este sitio y procede con la recolección superficial como había planeado, excepto, por supuesto, por el incidente con el rinoceronte. Esto viene así del libro guía. Para mantener su mente alejada del dolor y matar el tiempo mientras espera en la sala de emergencia, eso sí que es pasión, usted le da una mirada preliminar a los artefactos. Resulta que el 45% de la piedra tallada en la muestra, ¿quién se pone a hacer esto cuando está en una sala de espera dinamitado por un
rinoceronte, fuerte. Bueno, resulta que el 45% de la piedra tallada en la muestra se compone de desechos de talla. Estime la proporción de desechos de talla en el sitio como un todo. Proporcione un rango de error para su estimativo al nivel de confianza del 90% y exprese sus resultados en una frase clara y sencilla. Finalmente, el rango de error, resultó tan pequeño como el más menos 5% que se buscaba. Si no, devuélvase, revise que está mal e inténtelo de nuevo. Esta vez, por favor, tenga cuidado de la fauna silvestre. Bueno, ojo a la Bartola acá que este punto 3 va a estar relacionado con el anterior, porque tienen que de entrada asignar el tamaño de la muestra que resolvieron en la sección anterior. Van a tener que colocar entonces también cuál es la proporción de desechos de talla en la muestra. Esto está aquí arriba escrito, tienen que interpretarlo. Acá tienen la fórmula del rango de error. Una vez más, van a tener que calcular el error estándar y el valor de t, la fórmula para el error estándar, los procedimientos para calcular la desviación estándar en proporciones, teniendo siempre en cuenta los paréntesis. Luego proceden a hacer el cálculo final del error estándar, buscan el valor de t, n-1 para determinados niveles de confianza, para el tamaño de la muestra que ustedes, n-1 grados de libertad para el tamaño de la muestra que ustedes buscaron, con un nivel de confianza del 90%. Una vez que tienen ese valor de t, reemplazan en esta fórmula el error estándar y el valor de t, como lo pone acá. Y luego este resultado, como también está indicado en las consignas anteriores, se multiplica por 100 para poder ser expresado como una proporción. Y una vez más van a escribir esto de forma clara, reportando tanto el estimativo, o sea, la proporción, el rango de error para esa proporción y el nivel de confianza asociado a ese estimativo que han calculado. Fíjense entonces, como vimos en el teórico también, que una vez que hemos calculado un tamaño de muestra, dado ciertos requerimientos que queremos cumplir, podemos luego hacer la aplicación en nuestro estimativo de un rango de error para un determinado nivel de confianza sobre una proporción tal que hayamos de alguna manera recolectado a partir de la muestra que habíamos dicho que queríamos seleccionar. Esto, una vez más, va a ser una herramienta muy útil, muy usada por ustedes a lo largo de su vida como arqueólogos y arqueólogas.